el control de convencionalidad parte de una idea básica, de una idea nuclear que es muy sencilla de entender y que viene desde el derecho romano, en aquella muy conocida formulación del digesto de Ulpiano, en donde hablaba de esta frase pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda quiere decir hay que cumplir lo pactado, hay que cumplir lo pactado. Y esta idea del pacta sunt servanda se puede aplicar en materia jurídica a través de dos distintas formulaciones. Por un lado, en el derecho privado, en el derecho contractual, el pacta sunt servanda quiere decir que las obligaciones convencionales, las obligaciones que toman dos o más personas para suscribir convenios o contratos, pues tienen que ser cumplidas, tienen que ser honrados esos compromisos. Pero a nivel internacional, el pacta sunt servanda se proyecta en la obligación que tienen los países que firman tratados y convenciones internacionales de cumplirlas. Es decir, lo que no podemos hacer, y esto en América Latina, caramba, hay que recordarlo mucho, lo que no podemos hacer es que nuestros países firmen y firmen y firmen tratados internacionales y luego no pase nada y luego se nos olvide. Lo dejemos como una cosa decorativa, como un elemento puramente retórico, pero que no sirva para cambiar la realidad. Yo creo que la idea del pacta sunt servanda se orienta precisamente a tomar en serio el derecho internacional de los derechos humanos y a tomar en serio las obligaciones que derivan de los tratados y convenciones para los estados parte. Y en este sentido, para ubicar también el tema que hoy nos convoca del control de convencionalidad, les diría que cuando un país firma un tratado internacional, particularmente un tratado internacional en materia de derechos humanos, se desprenden inmediatamente para ese país al menos las siguientes 4 obligaciones concretas. En primer lugar, la obligación de incorporar todas aquellas normas necesarias para hacer efectivo y aplicable el tratado internacional. ¿Y esto por qué? ¿De dónde deriva? Bueno, esto deriva de que los tratados internacionales se suelen redactar de una manera muy amplia. Incorporan términos muy generales, incluso algunos de ellos dotados de una cierta ambigüedad, de un alto grado de indeterminación. Y esto no puede ser de otra manera. ¿Por qué? Porque los tratados internacionales buscan generar consensos en comunidades políticas que tienen diferentes visiones sobre los temas. Hay unas diferentes visiones sobre qué son los derechos humanos, qué alcance tienen, qué es la igualdad, qué es la libertad, las relaciones entre las mayorías y las minorías, la protección de grupos vulnerables, etcétera. ¿Cómo se puede lograr un consenso entre países que tienen un enorme pluralismo? Solamente cuando los tratados son redactados de forma muy general. Si los tratados internacionales de derechos humanos fueran muy detallados, este consenso sería imposible. Sería prácticamente imposible que se pusieran de acuerdo un conjunto de países muy numeroso para suscribir esos instrumentos internacionales. Entonces, lo que se hace es redactarlos de forma muy general. Esto implica que en el momento en el que se quieren aplicar internamente a los países signatarios de esos tratados, se requiere traer legislación interna. Se requiere introducir normas en el ordenamiento jurídico interno que hagan aplicables y que bajen, que disminuyan el grado de generalidad de esos tratados para hacerlos efectivos en la práctica. Una segunda obligación que deriva de la firma de un tratado tiene que ver con la derogación de las normas. Muchas veces los estados firman tratados internacionales cuyo contenido es incompatible con alguna legislación interna, a veces pueden ser leyes, pueden ser reglamentos, incluso textos constitucionales, y lo que hay que hacer es llevar a cabo una adecuación. Hay veces que es necesario que los estados partes, signatarios de los tratados, remuevan, quiten de su ordenamiento normas jurídicas para que el tratado pueda ser correctamente aplicado a nivel interno. Una tercera obligación de carácter general cuando un país firma un tratado, particularmente de derechos humanos, tiene que ver con la realización de un diagnóstico. Es decir, si nosotros como país asumimos un determinado compromiso en relación a un derecho humano, tenemos que saber en el momento en el que se firma el tratado cómo estamos en relación a ese derecho humano. Por ejemplo, ahora que está tan de moda, en materia del derecho a la salud,
Supongamos que nosotros como país firmamos un tratado donde nos comprometemos a garantizar el máximo nivel posible de protección a la salud de los habitantes del país. Bueno, tenemos que saber cómo estamos en el momento de la firma del tratado. Tenemos que saber cuántas unidades hospitalarias hay, qué tan equipadas están, el personal que trabaja en esas unidades hospitalarias, el tipo de servicios que proveen, el alcance geográfico, la cobertura geográfica que dan, el nivel de especialidad que tienen esas unidades hospitalarias, etcétera, etcétera, etcétera. Y así con cada derecho. Y esto es lo que nos va a permitir hacer realidad un principio que a todos los que estudiamos derecho pues nos parece, creo yo, muy relevante, que es el principio de progresividad de los derechos humanos. Es decir, la idea de que los derechos humanos suponen barreras culturales que no admiten retrocesos, suponen barreras que nos indican que tenemos que caminar del punto en el que estamos hacia adelante, pero no hacia atrás. El principio de progresividad tiene la correspondencia conceptual con la prohibición de regresividad. Si nosotros honramos el principio de progresividad, quiere decir que no podemos ir dando marcha atrás respecto a los niveles de garantía, de eficacia alcanzados dentro de un país respecto a determinado derecho. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer realidad? Solamente a partir de un adecuado diagnóstico, es decir, tenemos que saber en qué punto nos encontramos cuando firmamos el tratado y eso con el paso del tiempo nos va a permitir hacer mediciones cada determinados años y a partir de esas mediciones vamos a poder saber si avanzamos, si retrocedimos o si nos quedamos igual respecto a determinado derecho. Pero el punto inequívocamente que sirve de partida es el diagnóstico. Si nosotros no tenemos un diagnóstico bien hecho, si nosotros no sabemos exactamente cómo estamos en porque esto puede ser aplicable a cualquier derecho, no solamente a derechos económicos, sociales y culturales, no vamos a poder medir tampoco el grado de avance que se pueda eventualmente producir respecto de ese derecho. Entonces, esta sería una tercera obligación de carácter general. La primera es incorporar normas, la segunda es derogar normas, la tercera es la realización del diagnóstico y la cuarta, obviamente con un carácter enunciativo y no limitativo, por eso dije al menos son estas cuatro, pero hay muchas otras, pero esta cuarta tiene que ver con la reorganización de las competencias de tal forma que en la estructura administrativa del Estado, en el conjunto de instituciones que conforman un determinado país, se asuman las competencias necesarias para hacer realidad los derechos humanos. Y esto tiene mucho que ver con una idea que en varios de sus trabajos mencionaban ese gran filósofo y jurista italiano Norberto Bobbio. Norberto Bobbio, cuando hablaba de la legitimidad del Estado moderno, decía, ha habido un giro copernicano, esa es la expresión que usaba Bobbio, el giro copernicano de la modernidad que consiste en que la legitimidad del Estado pasa de ser ex parte principis a ser ex parte populis. ¿Qué quiere decir esto? Que la legitimidad de la institución estatal ya no se basa en cuestiones de carácter dinástico, en cuestiones de carácter que tiene que ver con sistemas monárquicos, con herencias, etcétera, sino con un apego a las necesidades del pueblo. Es el pueblo el que presta la legitimación a las instituciones para que puedan llevar a cabo su trabajo. ¿Y cómo entender esto en el Estado contemporáneo, en los países del siglo XXI en los cuales nosotros vivimos? Bueno, esta idea de Bobbio tiene una enorme vigencia porque implica que el poder público se va a ejercer de forma legítima solo si es respetuoso y hace todo lo que esté a su alcance para materializar los derechos humanos. Es decir, los derechos humanos se convierten en la gran forma de legitimación del ejercicio del poder. Claro, hay que distinguir entre la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. La legitimidad de origen de una autoridad viene por el proceso electoral democrático, en el cual, según me lo comentaron, están inmersos ahora en el Ecuador. Están a punto de renovar sus representantes populares. Les deseo en ello mucho éxito, que lo hagan con gran responsabilidad, que lo hagan con toda libertad y que ejerzan ese derecho de participación democrática con entusiasmo
y en la mayor medida posible con éxito. Entonces, ahí hay una legitimidad de origen, pero luego hay una legitimidad de ejercicio. No solamente es suficiente con que las autoridades hayan sido electas a través de procesos democráticos, sino que además se requiere que ejerzan de determinada manera el poder. ¿Y cuál es la manera ideal para que esta legitimidad de ejercicio se logre? Única y exclusivamente con el respeto y la garantía inequívoca de los derechos humanos. O en otras palabras, puede ser que un gobernante haya sido electo mediante un proceso electoral plenamente democrático, plenamente libre, plenamente transparente. Pero si en el ejercicio del poder ese gobernante viola derechos humanos, si en el ejercicio del poder desdeña las libertades humanas, la dignidad de todo ser humano, entonces carecerá de legitimidad de ejercicio. No será un gobierno legítimo, para decirlo con todas sus letras. Entonces, fíjense, el panorama que nos está dejando esto es extraordinariamente enriquecedor, puesto que los tratados internacionales de derechos humanos suministran el marco internacionalmente aceptado de esta legitimidad de ejercicio. Es decir, ¿cuál va a ser el parámetro al fin y al cabo? ¿Cuál va a ser la forma de medir esto? Pues qué mejor que a través de los tratados internacionales, que es una construcción conceptual de la comunidad jurídica de los diversos países que pone los mejores estándares, que pone las mejores prácticas a disposición de los propios países. Y en este punto justamente de la reorganización de las competencias para que todas las instituciones del Estado estén al servicio de la garantía efectiva de los derechos humanos es donde se inserta el control de convencionalidad. ¿Por qué? Bueno, porque el control de convencionalidad forma parte de los compromisos internacionalmente aceptados por países como el Ecuador, naturalmente, como Brasil, como Argentina, como Colombia, como Perú, como México, etcétera, para garantizar de manera efectiva los derechos humanos. Y voy a permitirme aquí citar el artículo primero, párrafo primero de la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, del conocido como Pacto de San José, porque fue firmado en la capital de Costa Rica en el año de 1969. Y en esta parte de la Convención Americana de Derechos Humanos se señala lo siguiente en relación al tema que hoy nos ocupa. Los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella, y aquí viene lo interesante, y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. Y sigue este párrafo primero. Pero en ese concepto, cuando dice, hay una primera obligación genérica de respeto, pero hay también una obligación de garantía, ahí está el control de convencionalidad. Es decir, los países tienen que hacer todo aquello que esté a su alcance para que los derechos del Pacto de San José estén efectivamente garantizados. Esto por un lado. Y por otra parte, si nosotros observamos el artículo segundo del propio Pacto de San José, encontramos otra clave del control de convencionalidad, porque el artículo segundo dice, si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo primero no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Constitución, las medidas legislativas o, aquí viene lo interesante, fíjense, las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Es decir, obviamente, como se los dije, en las 4 obligaciones genéricas, las medidas legislativas, incorporación de normas, derogación de normas, pero también dice este artículo segundo, medidas legislativas o de otro carácter, Y ahí es donde viene la reorganización de las competencias y la ubicación precisamente del control de convencionalidad. Ahora, si quisiéramos ofrecer un concepto, quienes han tomado clase conmigo, quienes han visto mis conferencias, saben que no suelo ni dictar conceptos, a mí lo que me interesa es que la gente entienda para qué sirven las cosas, cómo se deben usar las instituciones jurídicas, cómo podemos mejorar la vida de las personas con el uso del derecho. La parte conceptual, de definiciones, etcétera, no es algo que me haya interesado específicamente, pero para dar una idea, ¿qué es el control de convencionalidad? Si me permiten hacer un símil que
resultará sin duda conocido por todos y todos ustedes, les diría, el control de convencionalidad es el equivalente al control de constitucionalidad que existe a nivel interno en nuestros diversos países, pero con otro parámetro, con un parámetro diferente. Aquí de lo que se trata, como en el control de constitucionalidad, que todas y todos ustedes conocen, es de un contraste entre normas, de saber a través de ese contraste si las normas, en este caso las normas internas del Ecuador o de Colombia o de México o de Brasil, son o no válidas a la luz del marco convencional. Si el marco convencional y el derecho interno son o no compatibles. Si son o no compatibles. Entonces, es un ejercicio de contraste. Ahora, esto que les estoy diciendo, repito, es extraordinariamente conocido por todas y todos ustedes, porque esto es lo que nos enseñan en la carrera, nos lo enseñan de manera muy, muy sencilla, en las clases donde se explica el control de constitucionalidad. Pero ¿por qué digo que es con otro parámetro? Porque el control de constitucionalidad involucra como parámetro el texto de la Constitución. Y entonces decimos, esta ley que fue emitida por el Parlamento es o no compatible con la Constitución, este reglamento es o no compatible y así sucesivamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el control de convencionalidad? Cambiamos el parámetro. Ya no es la Constitución, es el orden jurídico internacional, es el corpus juris interamericano. Y claro, esto evidentemente hace más compleja la tarea porque Constitución, pues normalmente tenemos una constitución. Ustedes tienen su constitución del Ecuador del año 2008 vigente. Nosotros en México, con todas nuestras reformas, la constitución mexicana 1917, pero a nivel internacional, pues tratados hay bastantes. Hay un conjunto de tratados que conforman ese corpus juris interamericano y la tarea se vuelve más complicada. Pero fundamentalmente el concepto sería ese. Es una forma de control de la validez de las normas y actos internos de un país a través de la confrontación con el marco jurídico interamericano. Si quisiéramos dar alguna especie de concepto, sería este. Ahora, ¿cómo se origina? ¿De dónde surge? ¿De dónde viene? Bueno, pues ya lo decía atinadamente Mario Zavala al inicio de este evento de Uniandes al que nos están convocando. Fue un gran jurista mexicano, mi maestro, uno de mis profesores a quienes más admiro, don Sergio García Ramírez, quien en su tarea como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por primera vez propone el concepto del control de convencionalidad. Lo hace en un caso que se resuelve por parte del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos en el año 2003, que es el caso Mirna Mac Chang contra Guatemala. Particularmente en el párrafo 27, ojo, de su voto particular. O sea, al principio, Sergio García Ramírez propone el concepto de control de convencionalidad, pero el resto de integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se convencen, no lo adoptan como un concepto propio del tribunal, sino simplemente de uno de sus integrantes, quien lo plasma en un voto particular. Repito, si lo quieren ver, caso Mirna Mac Chang contra Guatemala, y específicamente el concepto aparece en el párrafo 27 del voto particular del juez Sergio García Ramírez. Esa es la primera mención. Luego hay una segunda mención muy importante y me da mucho gusto decirlo esta tarde en el contexto de esta actividad académica de Uniandes, en un caso de la Corte Interamericana contra Ecuador. Es el caso Tibi. En el caso Tibi contra Ecuador, don Sergio García Ramírez, otra vez, en un voto particular, menciona el tema del control de convencionalidad. En este caso es el párrafo tercero, el tercer párrafo del voto particular de don Sergio. Y en este caso, que obviamente recomiendo su lectura para todo jurista, para toda abogada, para todo abogado del Ecuador, por ser un caso que les concierne directamente a ustedes como país. Pero en el caso Tibi contra Ecuador, don Sergio García Ramírez en su voto
hace un símil que me parece muy interesante y por eso también recomendaría la lectura de este párrafo. Aquí don Sergio refiere precisamente lo que comentaba yo hace unos minutos. Dice en este párrafo tercero de su voto, hay una especie de analogía entre lo que hace a nivel interno una corte constitucional y a nivel internacional un órgano, un tribunal supranacional a través, a nivel interno, del control de constitucionalidad y a nivel externo del control de convencionalidad. Es decir, en otras palabras, lo que afirma Sergio García Ramírez en ese párrafo tercero del caso Tibi contra Ecuador es que lo que significa a nivel interno el control de constitucionalidad se ejerce a nivel internacional a través del control de convencionalidad. Pero aquí estamos todavía ante un voto particular de un juez, no estamos ante la postura de un tribunal, lo cual llega 2 años después. El caso se trata de Almonacid Arellano contra Chile. Este es un caso muy importante. Almonacid Arellano contra Chile. Esta es una resolución del mes de septiembre del año 2006 y hay en esta sentencia un párrafo que ha sido, pues obviamente, se imaginan ustedes, muy, muy citado, que es el párrafo 124 de la sentencia. Yo les sugiero que lo busquen, que lo lean, está en internet disponible, evidentemente. En este párrafo 124 de Almonacid Arellano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por primera vez, asume la doctrina del control de convencionalidad como una doctrina propia del tribunal, ya no en un voto particular, ya no el punto de vista de un juez, no. El tribunal la acepta como propia, suscribe el propio tribunal la doctrina del control de convencionalidad, párrafo 124 de la sentencia Almonacid Arellano contra Chile. Luego viene también un avance más en un caso importante, que es el caso Aguado, Alfaro y otros contra Perú, en el párrafo 128 de la sentencia, también se va reafirmando, y luego pues vienen más de 30 casos que de una u otra manera la Corte Interamericana ha venido prolongando y profundizando y estudiando con mucho detalle el tema del control de convencionalidad, que yo les diría, para resumir estos antecedentes, que hoy en día el control de convencionalidad es una doctrina firme, es una doctrina asentada dentro del quehacer de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no se ha abandonado, por el contrario, se ha profundizado, se han venido analizando aspectos puntuales que voy a comentar enseguida, pero a partir de ese origen del 2003 ya tenemos casi 40 casos de la Corte Interamericana donde se hace uso para diversos efectos del control de convencionalidad. Y esto obviamente es algo que debe de resultar de nuestro interés. Ahora, siguiente punto, hay que hacer una distinción muy importante, que por ejemplo también mi maestro Sergio García Ramírez lo explica en varios de sus libros, en varios de sus obras académicas. Hay un control de convencionalidad internacional y un control de convencionalidad interno. Ojo con esta diferencia porque es muy importante. ¿A qué me refiero? El control de convencionalidad internacional es el que lleva a cabo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En muchísimos casos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho una confrontación entre ordenamientos jurídicos internos y el corpus juris interamericano. Es decir, la Corte Interamericana no solamente controla actos, no solamente declara que ciertos hechos son violatorios de derechos humanos, sino que incluso analiza el ordenamiento jurídico de los países que son partes del Pacto San José. Esto ha llevado a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al menos en tres casos, uno de ellos muy famoso contra Chile, haya obligado a los estados parte a modificar incluso su constitución. Es decir, incluso el texto constitucional de los países signatarios del Pacto San José puede ser materia de un control de convencionalidad, pero en sede internacional. Entonces la Corte dice, a ver,
la Constitución de Chile, de Surinam, de Barbados, de Ecuador, de Colombia, etcétera. Eso no compatible con las obligaciones que se desprenden de los tratados internacionales. Y entonces, en 3 casos al menos, ha llegado a decir no hay esta compatibilidad y se le da un plazo al Estado para que modifique su carta fundamental, para que modifique su constitución. Esto es el control de convencionalidad en sede internacional. Ahora bien, hay una segunda vertiente, como les decía, que es el control de convencionalidad en sede interna. Y esto supone que las autoridades de los estados, ahora voy a decir algo sobre qué autoridades y de qué forma, pero digamos en general, las autoridades ejerzan el control de convencionalidad en sede interna. Es decir, que no esperen a que sea la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que después de mucho tiempo, porque son procesos pues muy largos en el tiempo, llegue a hacer la declaratoria de la inconvencionalidad de alguna norma, sino que las propias autoridades internas se anticipen a la actuación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y ejerzan el control de convencionalidad internamente, al interior de los propios estados. Y esto es muy importante, se imaginan ustedes, porque el control de convencionalidad es, como en general, la posibilidad de acudir a instancias internacionales de carácter subsidiario. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que agotar todas las instancias internas, todas las instancias que correspondan al sistema jurídico de nuestro país, antes de poder acudir a las instancias internacionales. Las instancias internacionales, por eso es que se dice que tienen carácter subsidiario. Evidentemente, a partir del principio de subsidiariedad de la actuación de las instancias internacionales, nosotros podemos imaginar que llegarán muy pocos casos. Vaya, para que se imaginen, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus 40 años de funcionamiento habrá dictado unas 300 y tantas sentencias, 320, 330 por ahí. Bueno, son muy pocas. Para 40 años, evidentemente, son muy pocas. Yo creo que en el Ecuador una Corte Constitucional dictará ese mismo número de sentencias cada año, tal vez. En fin, no tengo el dato, ustedes lo sabrán mejor. Pero son pocas. Llegan pocos casos. Esto no quiere decir que no se tenga que llevar a cabo el control de convencionalidad. Se tiene que reparar en el hecho de que la obligación es de los estados. Y este control interno, pues evidentemente es un gran desafío, es algo muy, muy importante. Respecto de este control interno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que existen 2 características muy, muy importantes. Hay 2 caracterizaciones que la Corte ha hecho, tanto, por ejemplo, en Aguado Alfaro y otros contra Perú, que ya cité en ese párrafo 128, como, por ejemplo, en otro importante pronunciamiento, también, digamos, un caso líder, un caso un gran antecedente, que es el caso Heliodoro Portugal contra Panamá, concretamente en el párrafo 180. En Heliodoro, tanto en Aguado Alfaro como en Heliodoro Portugal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que el control interno de convencionalidad tiene como primera característica ser oficioso, es de carácter oficioso, y en segundo lugar es de carácter difuso. Entonces, estas son las 2 características importantes que establece la Corte para el control de convencionalidad en sede interna: su carácter oficioso y su carácter difuso. ¿Qué significa cada una de estas 2 características? Bueno, el carácter oficioso significa que cuando un asunto se plantea ante una autoridad judicial, la autoridad judicial, aunque las partes no lo soliciten, aunque no esté argumentado por parte de algunos integrantes de ese litigio, tiene que llevar a cabo por sí misma, aunque no se lo pidan, el control de convencionalidad, evidentemente cuando exista alguna sospecha sobre la compatibilidad del ordenamiento jurídico interno y del corpus juris interamericano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los deberes de respeto y garantía y la obligación de modificar o de adaptar el ordenamiento jurídico interno que ya referí en el artículo 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos no pueden estar condicionados o no pueden estar sujetos a que las partes en un litigio invoquen el tema del control de convencionalidad y lo soliciten. Estas son obligaciones objetivas del Estado
Y cuando digo Estado, digo todos los integrantes que desempeñan tareas públicas dentro de un país, dentro de una nación, una comunidad política. Entonces, si, por ejemplo, en un litigio resulta que hay un abogado o que hay una abogada que no conoce la doctrina del control de convencionalidad, que no sabe cómo funciona el control de convencionalidad o que por la razón que sea sencillamente no lo invoca, esto no releva al Estado de cumplir con sus obligaciones de los artículos 1 y 2 de la Convención Americana. Los estados tienen que asegurarse de la compatibilidad de su ordenamiento con el ordenamiento jurídico convencional. Entonces, por eso hay una justificación de que de manera oficiosa, aunque las partes no lo pidan, los jueces tienen que llevar a cabo este control de convencionalidad. Y la segunda característica que define la Corte, en el caso, ya lo dije, Eliodoro Portugal contra Panamá, en el párrafo 180 de la sentencia, es que este ejercicio del control interno de convencionalidad tiene carácter difuso en el sentido, dice la Corte Interamericana en este párrafo, en esta sentencia, en el sentido de que lo tienen que llevar a cabo todos los jueces. Es decir, en aquellos países donde se haya hecho una diferencia, es el caso de México, por ejemplo, y de muchos otros en América Latina, donde se haya hecho una diferencia entre jurisdicción constitucional y especializada y jurisdicción ordinaria, dice la Corte Interamericana, a nosotros esta distinción no nos importa. Para efectos del control de convencionalidad, todos los jueces, sean de legalidad, sean de constitucionalidad, tienen que llevar a cabo el control de convencionalidad. Son guardianes a nivel interno de la convencionalidad, son protectores del corpus juris interamericano. Entonces, por un lado, una caracterización del control de convencionalidad con carácter oficioso y también una caracterización del control de convencionalidad con carácter difuso. Creo que estas son dos características muy, muy importantes. Siguiente tema. Ahora, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha venido evolucionando, déjenme ponerlo en estos términos, respecto a los sujetos del control de convencionalidad. En otras palabras, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha venido suministrando un conjunto de criterios sobre quiénes tienen que llevar a cabo el control de convencionalidad. Y aquí hemos visto al principio algunas oscilaciones pequeñas, tal vez hasta de carácter terminológico, pero luego ha habido progresos interesantes en la jurisprudencia de la Corte Interamericana en el tema de los sujetos del control de convencionalidad. ¿Por qué? Yo creo que se pueden identificar claramente 4 etapas en esta concepción de los sujetos por parte de la Corte Interamericana. En un primer momento, en aquellas sentencias como Almonacid o Aguado Alfaro, la Corte Interamericana hablaba de que el sujeto que tiene que llevar a cabo el control de convencionalidad es el Poder Judicial. Así lo caracterizaba, el Poder Judicial. Esa es la primera etapa. En una segunda etapa parece añadir terminológicamente algún matiz, alguna caracterización adicional, porque dice, fíjense, los órganos del Poder Judicial, ya no el Poder Judicial como tal, sino los órganos del Poder Judicial. Ahí hay un segundo momento en la terminología de la Corte Interamericana. Luego da un paso, yo creo, más largo, un paso más importante para profundizar en esta doctrina y dice, los sujetos del control de convencionalidad serán los jueces y los órganos vinculados a la administración de justicia. Fíjense en este concepto. Repito, los jueces, ahí no está diciendo nada nuevo, pero también agrega los órganos vinculados a la administración de justicia. Y yo creo que en este cambio de terminología hay una cosa de fondo. Hay una cuestión sustantiva que tenemos que ponerle mucha atención y que consiste en que quizá en esta terminología de los órganos vinculados a la administración de justicia se incluyan, por ejemplo, fiscalías, se incluyan defensorías de oficio, defensorías públicas o alguna otra institución que también colabore precisamente con la tarea enorme en América Latina de administrar justicia. Y esa es la tercera etapa.
Y luego viene la cuarta y última etapa que se da en una sentencia muy famosa en el caso Hellman contra Uruguay. Hellman, que se escribe con G, por cierto, porque algunos alumnos de repente confunden el nombre de la víctima, en este caso de la sentencia de Hellman contra Uruguay, con una marca muy famosa de mayonesa, que se escribe con H, ¿no? La mayonesa Hellmann's. Entonces, no, esto es de un poeta, Juan Hellman, un poeta uruguayo. Hellman se escribe G-E-L-M-A-N, que tiene un litigio largo en contra de su país de origen, en contra de Uruguay, por la desaparición y asesinato de su hijo, de su nuera y de la persona, bueno, esta no fue torturada y asesinada, pero de la persona que dio a luz en la dictadura y que le fue arrebatada, es decir, la nieta de Juan Hellman, que luego se supo muchos años después que es una jovencita que se llama Macarena. Y entonces, en esta búsqueda de su nieta, Juan Hellman pues lleva a cabo varios litigios y uno de ellos termina en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte Interamericana, en el caso Hellman, dice, y aquí da un paso muy largo, aquí da un paso muy largo que hay que analizar con cuidado. Dice, el control de convencionalidad se tiene que ejercer por cualquier autoridad y no solamente por el Poder Judicial, por cualquier autoridad. En el caso concreto se trataba del ejercicio de las facultades de control de convencionalidad por parte del Poder Legislativo, porque el Poder Legislativo había dictado unas leyes en materia de amnistía para pues, generar un esquema de impunidad para quienes habían violado de forma masiva derechos humanos durante periodos de dictadura en Uruguay, en el contexto de esos hechos tan terribles en el Cono Sur, en diversos países del Cono Sur, como Chile, como Argentina, como el propio Uruguay, en las dictaduras de los años 70 del siglo pasado. Entonces se habían garantizado a través de las leyes de amnistía pues la impunidad de estas personas que habían violentado derechos humanos, y la Corte Interamericana dice, no, es que no podemos dejar el control de convencionalidad solamente a los jueces, porque entonces, ¿qué pasa con los poderes legislativos? Y da el paso de decir cualquier autoridad. Yo creo que es un paso muy largo, yo creo que es un paso que hay que ver con mucho cuidado, con mucho detenimiento, por la obvia y sencilla razón de que cuando nosotros decimos, fíjense, porque esta es la nomenclatura que adopta la Corte en la sentencia, cuando nosotros decimos cualquier autoridad, pues estamos, si lo tomamos de una manera literal, poniendo también la obligación de llevar a cabo el control de convencionalidad a las autoridades de carácter administrativo. Pero autoridades administrativas, pues hay de diferente nivel, de diferente formación, con una diferente estructura administrativa, etcétera. Si una autoridad administrativa puede ser desde un ministerio, ¿no? Que tiene una gran estructura y que tiene departamentos jurídicos especializados, etcétera, hasta el policía que está en la esquina de la calle donde vives. ¿El policía de la esquina también va a llevar a cabo control de convencionalidad? Yo creo que ahí hay algunas dificultades y lo he conversado incluso con algunos jueces de la Corte Interamericana y ellos lo que dicen es que tiene que ser dentro del contexto de un conjunto de facultades, que no puede ser tomado así en su literalidad. Bueno, pero en todo caso así fue mencionado como una cuarta etapa en relación a los sujetos que tienen que llevar a cabo el control de convencionalidad, en el caso Hellman contra Uruguay. Y siguiente punto, siguiente tema. Yo creo que una vez que nosotros hemos podido caracterizar el control de convencionalidad a partir de esa idea como punto de partida, que es el Pacta Sunt Servanda, aplicado a nivel internacional, que hemos podido identificar las obligaciones generales que para un país se derivan de los tratados internacionales, que hemos hablado de la garantía de los derechos y de la obligación de adoptar medidas a nivel interno de los artículos 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que hemos definido qué es el control de convencionalidad, hemos referido su origen, sus características, la diferencia entre control interno y control internacional de convencionalidad y los sujetos, los 4 diferentes momentos de la caracterización de los sujetos. Yo creo que en el contexto de todo lo que llevamos expuesto, es muy importante que nos demos cuenta que el principal reto desde mi punto de vista del control de convencionalidad, una vez que se ha entendido todo esto, claro,
Si esto que yo he explicado no se ha entendido, pues entonces estamos en problemas. Pero si efectivamente puede quedar claro lo que hasta este minuto he expuesto, el gran reto que tenemos es generar una cultura jurídica en nuestros países, en Ecuador, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Guatemala, en Colombia, en Perú, en México, desde luego, para conocer los criterios sustantivos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos sirvan como base para llevar a cabo el control de convencionalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Evidentemente, el control de convencionalidad es una metodología de trabajo para los juristas. Es una forma de llevar a cabo nuestra tarea en la aplicación y defensa del orden jurídico, tanto constitucional como convencional. Digamos, de llevar a cabo lo que Hans Kelsen definiría como el control de regularidad normativa. Pero es una metodología y en ese sentido es como una herramienta para llevar a cabo algo. Pero el fondo del tema, el carácter sustantivo del control de convencionalidad, pues son los criterios que ha ido fijando la Corte Interamericana en relación a cada uno de los derechos del Pacto de San José. Y esa es una tarea nada sencilla porque requiere de la ardua dedicación de todos y cada uno de nosotros para llevar a cabo la lectura de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí no hay atajos, no hay caminos cortos, no hay fórmulas secretas. Lo que ustedes tienen que hacer en este punto, y es algo que sugiero de manera muy enfática, porque es la única forma de lograrlo, es leer y leer sentencias de la Corte Interamericana, sistematizar estas sentencias, agruparlas temáticamente y poder de ahí extraer las bases para que tengamos criterios sustantivos a partir de los cuales podamos aplicar la metodología del control de convencionalidad. Porque de otra manera, si nos quedamos con la comprensión únicamente de la metodología, que en fin, ya sería un avance, pero si nos quedamos solamente ahí, nos vamos a quedar cortos. Es necesario entrar a los temas de fondo y para ello les traigo algunos ejemplos nada más que expresaré de manera resumida para no alargar demasiado esta intervención. En primer lugar, por ejemplo, si alguien se preguntara, oye, ¿qué ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia del derecho a la vida? Para empezar por el más básico de todos, el derecho a la vida. Bueno, ahí tenemos una sentencia muy importante que es Artavia Murillo, Artavia con V, Artavia Murillo y otros contra Costa Rica. En esta sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analiza un caso, una determinación en Costa Rica, a partir de la cual se establece una prohibición absoluta de la fecundación in vitro, es decir, de las técnicas que, desde el punto de vista de la ciencia, permiten a una pareja que no puede reproducirse de manera natural, pues usar estas técnicas para lograr formar una familia, tener descendencia, etcétera, etcétera. En Costa Rica prohibieron esto de una manera total. Algunas parejas que querían optar por estos métodos que la tecnología fue descubriendo llevan el caso a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana, además de entrar en los temas del derecho a formar una familia, la vida privada familiar, etcétera, desarrolla en Artavia Murillo una larga digresión, un análisis, creo yo, muy profundo, el más profundo que ha hecho la Corte Interamericana, sobre derecho a la vida. Entonces, ahí tenemos un primer referente. Si quieren ustedes estudiar cuál es el marco convencional del derecho a la vida, Artavia Murillo. Ahora bien, si ustedes quieren, por ejemplo, analizar qué ha dicho la Corte Interamericana en materia de libertad de expresión, pongo por caso. Bueno, a mí me parece que en libertad de expresión el caso emblemático es Olmedo Bustos y otros contra Chile. Olmedo, Bustos y otros contra Chile. Y este caso se conoce coloquialmente, incluso lo pueden googlear, lo pueden buscar, pues se ha escrito bastante sobre él, se conoce como caso Última Tentación de Cristo. Y trata justamente de la prohibición que hicieron las autoridades chilenas para que no se exhibiera una película del director de cine muy famoso, un director norteamericano, que se llama Martin Scorsese.
Esta película se llamaba precisamente La Última Tentación de Cristo, La Última Tentación de Cristo, y un grupo de personas que profesan la religión católica solicita a las autoridades en Chile que a partir de la constitución pinochetista de 1980 en Chile, se ejerza una facultad de censura previa y se impida que se difunda la película de Scorsese porque puede herir los sentimientos religiosos de algunas personas que tienen la religión católica. Entonces, las autoridades llevan a cabo este acto de censura. Quienes habían contratado la distribución de la película en Chile resienten una afectación a su economía, a su patrimonio, y demandan en tribunales internos, no ganan, llegan a la Corte Interamericana y se dicta esta sentencia Olmedo Bustos contra Chile. Si quisieran ustedes analizar, por ejemplo, qué ha dicho la Corte Interamericana en materia del derecho a la no discriminación, el derecho a la igualdad y el derecho a la no discriminación, y específicamente la no discriminación por preferencia sexual, les recomendaría otro caso contra Chile. Hay varios interesantes contra Chile, que es el caso Atala Rifo, Atala, así como suena, Rifo con doble F, Atala Rifo e hijas contra Chile. Este es el caso de una jueza chilena, Karen Atala Rifo, que ella se casa, tiene 3 hijas con su marido. En un momento dado, la pareja decide separarse, como sucede con muchas parejas en América Latina, se divorcian. La guarda y custodia de las niñas menores de edad queda a cargo por acuerdo de la propia pareja, de la madre. Las niñas viven con la mamá y la mamá en un momento dado empieza, ya estando divorciada, una convivencia sentimental con otra mujer. Entonces el padre de las niñas demanda un cambio de guardia y custodia porque dice que la convivencia de su exesposa con otra señora en el hogar, digamos, donde viven sus hijas, les va a causar un enorme daño a las niñas. Y logra que los tribunales chilenos le den la razón y entonces que le asignen la guardia y custodia al padre y se la quiten a la madre por razón de esa convivencia homosexual. El caso llega a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana revoca la decisión de la justicia chilena y dice que hubo una violación en perjuicio de la juez Karen Atala Rifo por ser discriminada por preferencia sexual. Entonces, ahí hay un análisis, creo yo, muy interesante, muy detenido sobre esto. Si quisieran ustedes ver temas del derecho de acceso a la información pública, que es un derecho que ha tenido muchos avances en el Ecuador, por cierto, les recomendaría la sentencia Claude Reyes y otros contra Chile. También es otra más contra Chile. Claude Reyes y otros contra Chile. Este es el caso de una solicitud que hacen un conjunto de ciudadanos de información sobre el desarrollo de un tema medioambiental. Piden información al gobierno sobre temas de protección medioambiental en Chile. El gobierno niega la información, no les da acceso a los documentos que estaban requiriendo y el caso llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana caracteriza al derecho de acceso a la información pública como parte de la libertad de expresión, protegida por el ordenamiento jurídico internacional, tanto en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como en la propia Convención Americana. Y entonces, lo que dice la Corte Interamericana en Claude Reyes es que no se puede ejercer el derecho de libertad de expresión si no se tiene el derecho de acceso a la información. Es decir, tú tienes que estar informado para poder darle contenido y sustancia a tu libertad de expresión. Si no estás informado, ¿sobre qué vas a expresarte? ¿Sobre qué vas a hablar? Vaya, ¿no? Si no estás informado. Entonces, evidentemente lo caracteriza así en este caso. Luego, por ejemplo, si quisieran ver algunos temas vinculados con derecho a la salud, hay un caso famoso contra Ecuador, que es el caso González Luy con doble L, U, Y, González Luy contra Ecuador. Es el caso muy doloroso, por cierto, de una niña, Talía, de nombre Talía González Luy, nacida en el Ecuador,
que es a los 3 años de edad contagiada en un hospital público del propio sistema de salud del Ecuador, es contagiada de VIH. A los 3 años, oigan esto, a los 3 años. Es un caso muy doloroso. Y entonces la Corte Interamericana pues analiza pues un conjunto de violaciones pues a la integridad física, a la salud, el derecho a la familia, etcétera. En este caso tan doloroso que yo creo que vale la pena citar como un caso de derecho a la salud. Luego, por ejemplo, otro, no voy a extenderme mucho, nada más les menciono 3 temas más para darles alguna pista ya. Si quisieran analizar otro tema muy doloroso, muy difícil en América Latina, que son los feminicidios, pues les recomendaría el caso González y otras contra México. González y otras contra México, conocido como caso Campo Algodonero, que trata del feminicidio que se dio en una parte del norte del país, en la frontera con Estados Unidos, que se llama Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez hubo un periodo muy triste de la historia donde mataron a muchísimas mujeres, cientos y cientos de mujeres asesinadas. Se configuró un verdadero feminicidio, pero de manera colosal, para vergüenza nuestra. Y el caso llegó a la Corte Interamericana y ahí analiza la Corte los estándares de debida diligencia y lo que tienen que hacer los países a la hora de investigar los feminicidios. Y pone un conjunto de pautas, un conjunto de estándares muy interesantes para construir lo que la sentencia denomina la debida diligencia en la investigación de los feminicidios, en la persecución y sanción a los responsables y en la reparación para las víctimas. Entonces, sobre feminicidios esto. Recientemente, en un caso de hace un par de años, la Corte Interamericana cautelosamente, no de manera así decidida, cautelosa, pero abrió la puerta a la justiciabilidad de los derechos sociales. Si quieren ver este aspecto de derechos sociales en jurisdicción interamericana, les recomiendo el caso Lagos del Campo contra Perú. Lagos del Campo contra Perú. Y el último, para no aburrirlos, porque quizá ya me estoy extendiendo demasiado, ya estoy a punto de terminar, pero les diría, en un tema muy actual, si quisieran ver una sentencia importante de la Corte Interamericana en materia de malpraxis médica y violación al derecho a la salud, a la vida, etcétera, les recomiendo el caso Poblete Vilches contra Chile. Y este es un caso que fue resuelto hace ya varios años por la Corte Interamericana, pero que es de enorme actualidad, porque la víctima, Vinicio Poblete Vilches, así se llamaba, Vinicio Poblete Vilches, llega a un hospital chileno y con un conjunto de afectaciones. Era una persona ya bastante mayor, tenía 78 años de edad cuando llega al hospital, y luego entra, le hacen una intervención quirúrgica, lo sacan, no se recupera, la familia lo vuelve a llevar, pero la segunda vez que lo llevan al hospital, los médicos detectan que tenía muy bajo su nivel de oxigenación y que requería, para mantenerse con vida, asistencia respiratoria, digamos, a través de un respirador mecánico. No podía respirar el señor Vinicio por sí mismo. Entonces, el problema fue que en ese hospital, y por eso les digo que es de gran actualidad, no tenían equipo de ventilación asistida libre y disponible para el señor Vinicio. Para no hacerles el cuento largo, los invito a leer la sentencia. El señor Vinicio muere. Y es el caso que llega a la Corte Interamericana. Y vean cómo la falta de equipamiento en un hospital, en este caso de ventiladores mecánicos, como lo que estamos padeciendo en estos días en muchos países de América Latina, entre ellos México, desde luego, supone, en criterio de la Corte Interamericana, ya desde ese caso, una violación de derechos humanos. Ahora, estos son algunos ejemplos que preparé para ustedes, que seleccioné para ustedes, pero la tarea que ustedes tienen, yo creo, es ir haciendo exactamente lo que acabo de describir, pero respecto de todos los derechos. Porque quizá faltarán algunos donde no haya precedente, quizá no en todo se ha metido la Corte Interamericana, pero si nosotros queremos, repito, aplicar bien el control de convencionalidad, lo tenemos que hacer conociendo los criterios de fondo. Y también emprender, y esta es la última idea, y con esto en menos de un minuto termino, emprender un diálogo entre los tribunales internos del Ecuador o de México, de Brasil o de cualquier país
con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, tiene que haber un diálogo, tiene que haber una lógica en donde las cortes dialoguen y recíprocamente enriquezcan sus argumentos, recíprocamente vean qué han dicho, qué han avanzado, cómo hacen su razonamiento jurídico y de la misma forma que nosotros podemos aprender de la Corte Interamericana, eventualmente la Corte Interamericana puede aprender de las cortes constitucionales de nuestros países. En un caso, por ejemplo, en Karen Atala Rifo, en el caso que le cité de la jueza de Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos cita la sentencia de la Suprema Corte de México en materia de matrimonio igualitario. Entonces, vean cómo un criterio que es un criterio interno de un país puede a su vez nutrir el criterio de la Corte Interamericana. ¿Cómo se hace esto? A través de este concepto, el diálogo entre cortes, el diálogo y la apreciación que tiene que haber sobre los criterios jurídicos de nuestros más altos tribunales. Les agradezco muchísimo su atención, su tiempo y estoy a sus órdenes por si hubiera alguna pregunta o alguna oportunidad de profundizar en este diálogo. Muchísimas gracias, muy buenas noches.